siempre. Es algo que no podemos definir o describir, pero Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Padre, bendito seas, Señor, te alabamos, te glorificamos, porque solamente tú eres Dios y solamente tú eres digno, Señor. Y Señor, te honramos. Sabemos que tú eres eterno y que vives para siempre y que tienes una morada allá en el cielo. Pero también hoy nosotros somos tu templo viviente que vives en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Alabado seas, bendito seas. Aquí venimos esta noche, Señor, con hambre y sed de tu palabra, con hambre y sed de tu justicia. Te pedimos que seas tú, Señor, llenando la vida de todos los que estamos acá, como también de aquellos que nos escuchan, Señor, a través de Señor, los medios que hay. Glorifícate y manifiéstate y bendícenos acá como también a ellos también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Pueden acomodarse, hermanos. Les voy a invitar a que busquen Juan capítulo 11, versículo 26. En Juan capítulo 11, versículo 26, encontramos, hermanos, la historia donde Lázaro fue resucitado. Solo Jesús puede dar vida. Nadie más puede dar vida. Solamente Él tiene vida, y no solamente vida, sino que tiene vida eterna. Hoy vamos a estudiar la eternidad. La eternidad. Ya no podemos hablar más de Apocalipsis 22, porque la revelación de Dios está hasta ahí. Ya nadie puede añadir, ya nadie puede hablar más de ahí, hermanos, a menos hasta que Dios venga en la eternidad y empiece lo que falta, lo que viviremos ahí. Dice aquí en Juan capítulo 11, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Esta fue la pregunta que le hizo Jesús a Marta. Le dice que todo aquel que vive, todo aquel personal individualmente, todo aquel que vive, que ha pasado en esta tierra, que ha vivido desde Adán, Moisés, Abraham, Job, los profetas, Cristo, el Nuevo Testamento, ahora nosotros, todos los que han vivido, todo aquel que ha vivido en esta tierra, hermano, y cree en mí. ¿Quién es ese mí? Cristo Jesús. Cree en Él, en el sacrificio, en lo que Él murió en la cruz, que pagó el pecado por cada uno de nosotros, dice, no morirá eternamente. O sea que hay una eternidad. Y ahora le pregunta, ¿crees esto? Lo mismo hace Dios con nosotros si nosotros lo creemos. Así es que si lo creemos, hermanos, es porque hemos creído en Él y porque al creer tendremos vida eterna. Es algo sencillo, no es algo, hermanos, que cuesta. Así es que a través de la palabra de Dios, del Nuevo, del Antiguo Testamento, han hablado de la eternidad, han hablado de una vida nueva. Jesús dijo que Dios ama al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el Apocalipsis, hermanos, se refleja lo que esa vida eterna será. Y hoy queremos ver si en verdad vale la pena, hermanos, vale la pena creer en Jesús. Hoy queremos ver si es mejor estar en este mundo o es mejor estar en el reino de Dios. Tenemos que apreciar y darle importancia a lo que es eterno, a lo que es importante. Entonces, hermanos, ¿qué tendremos en ese reino? ¿Qué Dios nos promete en ese reino, en esa eternidad? ¿Qué Dios nos va a dar a usted y a mí? Quisiéramos que viéramos, hermanos, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios quiere regalarnos. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Si usted lee el verso 1, dice que Él hará nuevas todas las cosas. Y dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, dice aquí el verso 3, y oí una voz del cielo que decía, dice Juan, he aquí el tabernáculo. Tabernáculo es, hermanos, la morada de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y asimismo Dios será su Dios, el Dios de ellos. Dios vendrá un día en la eternidad.
Y vendrá, hermanos, a una ciudad. ¿A cuánto le gusta? ¿A cuánto le gusta el campo o la ciudad? Si le gusta más el campo hoy, aprenda, porque allá el Señor nos ofrece una ciudad diferente. Leí Apocalipsis 22:3. Entonces, hermanos, Dios tiene su morada en el cielo. Y va a enviar y va a venir la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén será la morada eterna de Dios. Ahora nosotros, hermanos, ya hoy somos el templo, ya no seremos el templo de Dios ahí, sino que Dios mismo morará con nosotros. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Todos aquellos que ahora hemos creído en Él. Él vendrá, eso es cierto, hermanos, y lo creemos con seguridad. Y será una seguridad eterna donde ya no nos vamos a perder, ya no hay peligro del pecado, ya no hay peligro de nada, porque Él estará ahí con nosotros y la seguridad está siempre en Dios. Qué hermoso será, qué maravilloso será. Si hoy esta vida es una vida maravillosa que nos gusta, una vida, hermanos, que no queremos dejar de morir, no queremos dejar de existir y queremos seguir adelante, cuánto más la vida gloriosa que Dios nos ofrece. La vida eterna, hermanos. Así es que, en primer lugar, nos da una seguridad en esta vida cuando Él venga, hermanos, que no habrá más lágrimas. No habrá más lágrimas. Verso 24. Él va a secar toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá dolor, ya no habrá, hermanos, el llanto. Dice aquí, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de los que hemos creído en Él. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas, dice aquí Apocalipsis 21:4. Él va a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos. Tal vez usted perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió algún familiar, y aquí se llora, se lamenta, se duele, da tristeza, pero hermanos, cuando ese tiempo venga, no más. No más llanto. Dios caballerosamente, gentilmente, bondadosamente, santamente da la ilustración que limpiará, hermanos, de nuestros ojos las lágrimas. Una hermana se le murió su esposo y era imposible para ella consolarse, estaba desconsolable, no podía consolarse y lloraba y lloraba y lloraba. Hubo un cantante, hermanos, que se le murió su hermano se estaba bañando, un morenito se estaba bañando en una paila así de plástico y la mamá lo dejó cuidando, hermanos, y este niño descuidadamente se fue en la paila ahí de espalda llena de agua y el hermano no pudo salvarlo, hermanos, y ya cuando fue ya se había ahogado y este hombre lloró y lloró y lloró de tal manera que era un gran pianista y se ponía ojos negros porque de tanta lágrima, de tanto llorar, de tanto fue el dolor por su hermanito que no pudo salvarlo, se quedó ciego. Ya no más habrá dolor. Tal vez a ti te han pasado, te han lastimado, te han hecho muchas cosas malas en tu vida, pero un día eso tendrá un fin. Los presidentes hoy prometen que vamos a hacer esto, que todo va a cambiar, que va a ser diferente, pero cuando vemos que pasan 4 años, 8 años y muchos años y viene un nuevo, sigue todo lo mismo, pero hay un reino, hay un rey de reyes que sí tiene el poder para cambiar. Y Él lo va a hacer. Quiere decir que aún en la eternidad, hermanos, habrá llanto. Habrá en la eternidad un reconocimiento, cosas que nosotros no entendemos, pero tenemos que creerlas por fe, porque al inicio, hermanos, de la eternidad, cuando se llegue, todavía habrá llanto. Pero Dios dice aquí, hermanos, limpiará Dios todas las lágrimas de ellos. Tal vez habrá llanto porque nuestra madre no se salvó, porque nuestros hijos no se salvó. ¿Cuántos familiares, abuelos, su mamá, sus tíos ya murieron y no se salvaron y a usted le duele y dice, diablo, ¿cómo tú pudiste llevarte a mi abuela? ¿Cómo tú pudiste llevarte a mi esposo, a mi hermano? No será salvo y también todavía estará en la mente, en el recuerdo y probable por eso podrá llorar, pero dice que vendrá el fin y Dios, hermanos, va a secar la lágrima. Entonces, ¿qué quiere decir que va a secar las lágrimas? Está refiriéndose, hermano, a los pesares anteriores de esta vida, todos los pesares que tenemos en esta vida, todas las angustias y todos los dolores. Eso va a terminar. ¿Qué más? No más remordimiento.
¿Qué nos hace llorar? El remordimiento de lo que hicimos. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fui tan tonto, tan tonta? ¿Por qué pude cometerlo? ¿Por qué pude hacerlo? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué me metí en las drogas? ¿Por qué me metí tatuajes? Bueno, tanta cosa. Habrá un remordimiento, hermanos, pero dice que eso será quitado. No más culpabilidad. Un hombre dice que hizo un hoyo en el suelo y metió su estómago ahí pensando que la culpabilidad podía irse ahí, pero la culpabilidad no se va. El único que puede quitar la culpabilidad es Dios, es Jesús, a través de su sangre, y por eso Él murió. Hermanos, nuestras malas decisiones, tal vez lloraremos por nuestras malas decisiones. Tal vez hoy usted llora por sus malas decisiones. No habrás libros donde se va a escribir sus maldades, sus acciones. Ya pasó el tiempo de los libros, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, hermano, ya terminó, ya no se va a ir escribiendo ahí sus acciones, porque ahí usted será un hombre santo, una mujer limpia, una mujer salvada. También, ¿qué quiere decir? No más temor, no más angustia. Me dará cáncer, mi mamá tuvo cáncer, la angustia, me voy a morir, como vamos a ver aquí más adelante. ¿Y qué más dice, hermanos, en este versículo B? Y la muerte no será más. Ya en la eternidad no más del pasado, no más de esta vida. La muerte ya no será más. Hoy la muerte es un enemigo nuestro, es un enemigo de Dios. Y Pablo dice a los Corintios que el último enemigo que será destruido será, hermanos, la muerte. No más polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado. En la eternidad será otro cuerpo diferente. Ya no vamos a necesitar oxígeno, hermanos. Ya no vamos a necesitar carne, ya no vamos a necesitar sangre. Ya no habrá muerte, la muerte se habrá terminado. Seremos un cuerpo diferente como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Seremos transformados, nuestra visión, nuestra mente. Hermanos, todos seremos lo que Dios deseó en el principio, en el tiempo de Adán y Eva. Y conoceremos todas esas cosas que hoy el mundo, la ciencia no puede llegar, y Dios los tiene ahí para la eternidad, para que un día nosotros podamos ver en realidad. No sabemos mucho de la eternidad, repito, Apocalipsis 22, no podemos pasar de ahí, a menos que cuando lleguemos, y los que creemos hoy, vamos a cruzar ese velo, hermano. Ya está ahí. En el tabernáculo de Dios estaba el velo del lugar más santísimo, y tenía los mueblarios que estaban ahí, pero solamente el sacerdote una vez entraba, pero cuando Cristo vino lo partió y ahora quedó el acceso y todos podían entrar. También la vida eterna es como una cortina, ya está todo ahí, pero un día Dios escurrirá el velo y entonces podremos ver y entrar a la eternidad aquellos que hoy hemos creído. Ya no habrá otra generación. Ya no va a crear Dios otra generación. Las nuevas personas que habrán, hermanos, seremos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. En Mateo 1 dice, hermanos, que solamente hay 42 generaciones y la única generación que está hoy y que va a sobrevivir es la generación 43, la de Cristo Jesús. Ahora los que creemos en Él. Y esos son los que vamos a vivir para siempre, para que se cumpla el plan de lo que Dios dijo, hermanos, al principio. No más Satanás, dice que fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ya el diablo no estará ahí. Ya no podrá, hermanos, él hacernos pecar, porque el diablo, hermanos, no te forza a pecar. El diablo solamente te lo ofrece, el que peca eres tú. ¿Entiende eso? El diablo no te empuja a pecar. El diablo solo te ofrece el pecado y tú decides tomarlo o no tomarlo. No hay excusa para que tú no puedas en Dios serle fiel. A Eva le presentó el pecado, le presentó el fruto, le presentó la maldad, le presentó su manera de pensar, lo aparte de Dios, que fueran como Dios. Y entonces después, cuando ya, hermanos, Eva vio que eso era agradable, el diablo se fue, ella tomó y entonces comió, solita. Pero Dios te ayuda y nos invita a que podamos, hermanos, seguir adelante. La muerte, dice, hoy es nuestro enemigo y será destruida, y también Dios dará un nuevo cuerpo inmortal, sin carne y sangre. Allá no habrá nada inmortal, allá no habrá nada incorruptible, allá no habrá nada inmundo. Nada inmundo entrará a ese lugar. Todo será eterno, eterno. Este cuerpo no puede ser eterno, va a morir. Se va a terminar. Pero Dios dice que nos dará
un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y la muerte no será más. Y también dice aquí en 1 Corintios 15:50. Pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí todo será, hermanos, incorrupto. ¿Sí estoy bien? Incorrupto. Ahí no habrá, hermanos, corrupción. Ahí todo será santidad, pureza, limpieza, como un cristal limpio. Porque eso es lo que Dios hará con cada uno de nosotros. Y allí, hermanos, todo será, como dijimos, eterno. Y no habrá más llanto. Ya no habrá más llanto. Él secará las lágrimas, dará consuelo. Dará consuelo, hermanos. Pero aquí dice, ya no habrá más llanto. ¿Qué quiere decir que no habrá más llanto, hermanos? Cuando un familiar se muere, ¿qué hacemos? Lloramos. Y nos ponemos tristes. Quiere decir que ya no habrá más luto. Las personas cuando están de luto se visten de negro. En el pueblo de Israel tenían que, hermanos, pasar luto hasta 30 días. Y Moisés lloraban por él, se lamentaban por él, hermanos, pero llegó el tiempo y dice, por José también se lamentaban, tenían tiempo de luto, de llanto, pero Dios decía, 30 días, punto, se acabó, cada quien a trabajar. Cuando esto venga, hermanos, no más luto. ¿Por qué? Porque ya no habrá muerte. Ya nadie va a morir. Ya no habrá llanto en la eternidad. Todo lo que hay hoy ya no habrá. ¿Y qué más? Ni clamor. Ya no vamos a decirle a Dios, hermanos, ya no vamos a decirle a nuestro Dios, ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Líbrame, Señor. Líbrame. Ahí no habrán guerrilleros, ahí no habrán, hermanos, guerrillas, ahí no habrá pandillas, ahí no habrá terror. Ahí, hermanos, no tengo para la renta, Señor. Ahí no habrá, mira mis hijos, Señor. Allí usted no dirá, mira mi salud, Señor. No clamor. El canto dice, y de ahí me despediré dulcemente de la oración, porque ya no es necesario, Dios está ahí presente. Hoy la oración es un medio de comunicarnos con Dios, pero ahí Él estará presente y hablaremos con Él cara a cara. ¿Cuánto quieren esa vida? Amén. Pónganse de pie los que quieren esa vida. ¿Ah? ¿Quieren esa vida de veras? ¿Con seguridad? Pueden sentarse para que cambien ahí, no se me duerman ahí. No más será una vida, hermanos, será ahí una vida sin clamor, sin tristeza, sin llorar. ¿Y qué más dice, hermanos? Inciso ni dolor, ya no habrá dolor. Hoy nos quejamos por el dolor, los huesos, hoy hasta el pelo nos duele, hermanos. Las uñas nos duelen, todo nos duele. Como dijo una hermana ahí, estoy adolescente, sí, dijo, pero adolezco de todo. Sí, exactamente. Por la edad. Cada vez, hermanos, no de gusto pasan los años. No de gusto pasan los años. La columna, las rodillas, hermanos, las coyunturas. Bueno, todo. Hay dolor, pero ahí, hermanos, no habrá más dolor. ¿Qué quiere decir no más dolor? No más enfermedades. Ya no habrá enfermedad física, emocional y espiritual. Hay 3 enfermedades. La física, la emocional y la espiritual. Muchos tal vez no sufren de la enfermedad física, pero sufren emocionalmente. Llevan heridas, golpes dentro de sí que los hace sufrir. Y esos golpes son en el alma. El alma, hermano, siente. El alma siente cosas como que fueron ayer. Por eso hemos aprendido a no recordarles lo que usted pasó en el pasado, porque hemos aprendido que dice, hermanos, que cuando uno menciona las cosas que a usted le pasó es que son peores todavía porque las recuerda y las siente aún más duras cuando se le recuerda. No le recuerde a la gente lo que le pasó antes. No se lo recuerde. Por eso, hermanos, son heridas. Porque cuando una herida está abierta, no sé si a usted le ha pasado que cuando se mete una espina en un dedo, ahí mismo se vuelve a golpear. Y se vuelve a golpear. Cuando una uña está mal, como que a la misma, ya pega y duele más. Y duele más, hermanos. Pero cuando ya la herida ha cicatrizado, pues ya no duele. Hay cirugías que se hacen en el cuerpo y que la piel sana. Entonces, hermanos, pues a veces queda la sensación de la piel por la herida, aún con los años.
Pero ya no es lo mismo, ya está sanada. Y lo importante es que usted sane, pero en esta vida, pero en esa vida, hermanos, toda enfermedad, toda cosa emocional será sanada y también espiritual. Aquel de endemoniado cuando Jesús fue de Gadarena dice que, hermanos, se pegaba en las calles, ahí en los sepulcros, se hería él mismo y dice que volvió en sí, se vistió, se sentó, comió. Ahora en estos tiempos, hermanos, hay mucha psiquiatría, psiquiatría, ya no habrá psiquiatría, ya no habrán problemas psiquiatras de la mente. Ya no habrán psiquiatras, ya no habrá, hermanos, centros de psiquiatría. Ahí, hermanos, todo eso será sanado, ni dolor. Y, hermanos, también todas las enfermedades mentales terminarán. ¿Cuántos locos hay hoy en centros de locos, hermanos? Gente desquiciada, gente enferma. Eso existe hoy en los hospitales. Aunque este hombre era así por un endemoniado, pero no todo problema mental viene de los demonios. Tal vez puede ser por muchas preocupaciones, pero es una enfermedad. Pero en la eternidad, hermanos, no habrá ninguna cosa de esos. ¿Por qué? Inciso F. ¿Por qué? Porque las primeras cosas son pasadas. Dios tiene, la deidad tiene, hermanos, una capacidad. Y solo la deidad tiene una capacidad que nosotros no tenemos. Es olvidar. Pero en ese tiempo nosotros tenemos esa capacidad, esa habilidad de poder olvidar el pasado, de poder olvidar esta vida, hermanos. Y Dios nos dará una nueva mente y nunca más nos acordaremos de eso. Dice aquí, hermanos, en comentario, las cosas pasadas, refiriéndose esto a las cosas pasadas, no serán recordadas más en nuestra mente, ni más vendrán al pensamiento, ya no podrán entrar en nuestra mente. Ya no podemos pensar lo que hoy estemos pasando, porque entonces será una vida de tristeza, una vida de culpa, imagínese que usted empiece a recordar los problemas que tuvo aquí en esta vida. Ya no sería una eternidad, sería un infierno. Si su vida con su matrimonio no fue una vida feliz, acordarse de allá, no será una vida eterna. No será, hermanos, una vida sin dolor, sin tristeza. Lo que pasó con sus hijos, las drogas, la desobediencia de sus hijos, hermanos, todas esas cosas que pasaron. Entonces, no, hermanos, ahí dice aquí, porque las primeras cosas son pasadas, todas serán pasadas. Tú serás completamente libre de lo incorruptible. Habrá una libertad completa. Ya no seré yo lo que era antes, en términos, hermanos, de las experiencias malas de esta vida. Ya seré yo, pero un hombre transformado, un cuerpo diferente. Ya no seré yo en este cuerpo, pero sí seré en mi alma y en mi espíritu, con un nuevo cuerpo. Qué hermoso será poder disfrutar en este mundo, en esta vida, pero transformada, hermanos, sin recordar nada del pasado, sino, como dice el dicho, hermanos, borrón y cuenta nueva hacia adelante. Vivir una eternidad para siempre con Cristo Jesús. Así dice, porque las primeras cosas son pasadas y Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta vida, hermanos, si esta vida es buena, imagínense lo que será aquella vida sin restricciones. Sin, hermanos, a límites. Si hoy la mayor velocidad es la velocidad de la luz, imagínense la velocidad que tendremos nosotros allá para transportarnos. Dice, hermanos, nos hablaba la vez pasada el hermano del hombre, de los dos discípulos que fueron a Emaús y que había camino de un día y, hermanos, ellos se fueron y Jesús ya estaba delante. Y se desapareció de ellos. Y dice que seremos, vamos a ver más adelante cómo Él lo fue. Entonces será, hermanos, un tiempo glorioso. Lo que Dios nos va a revelar y lo que hoy nosotros creemos por experiencia. Hoy los astronautas necesitan un gran equipaje para ir allá. Hermanos, los ángeles van y vienen todos los días y no necesitan nada de eso. Nosotros seremos semejantes a los ángeles. El hombre es un poco menor que los ángeles. Pero allá, hermanos, será semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y no habrá ninguna de estas limitaciones. Entonces conoceremos, hermanos, sin duda, muchas cosas que hoy no conocemos. Será una vida gloriosa con Dios.
pero no por un mes, por 2 meses, sino por toda la eternidad. ¿Cuánto quieren felicidad por toda la eternidad? Ahora yo les pregunto, al tener estas promesas de Dios, ¿hay lugar para que seamos tristes? No hay lugar para que seamos tristes. No hay lugar, hermanos, para que estemos desesperanzados, porque esta es una esperanza que Dios nos da para seguir, hermanos, adelante. Y entonces todo será borrado. ¿Y qué más, hermanos? Dice que Dios hará nuevas todas las cosas. Dice aquí el versículo 5. El versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y ¿qué, hermanos? Se van a cumplir. Dios es fiel, amén, hermanos. Dios es verdadero, amén. Dios es verdadero, Dios no miente. Y él dice, el que está sentado en el trono, uno, que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono, dijo estas palabras, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Tiene el poder Dios para hacerlas? Y sabes que te va a hacer nuevo a ti también. Nos va a hacer nuevo a nosotros también. Y va a ser nuevo todas las cosas. Y va a cambiar todas las cosas. Así es que no ames este mundo. No te enloquezcas por este mundo. No te amarres en este mundo. No te detengas, como decíamos al otro predicador. Aquí estamos en vacaciones solamente, en esta incomodidad. Pero nuestra casa es aquella, hermanos. Aquí estamos un rato solamente. Abraham caminaba, dice, sin saber a dónde iba, y caminaba, y caminaba, y caminaba, y caminaba en aquellos desiertos, hermanos. Y si él hubiera sabido, hubiera caminado más, porque Dios le dijo, mira, todo lo que has caminado ahora será tuyo, pero él no caminaba en esta tierra, en esta arena, él esperaba una ciudad y una ciudad permanente. Así es que él era muy inteligente, él decía, estoy caminando aquí, pero Dios le hizo una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La ciudad, la nueva Jerusalén, que será para siempre. ¿Cuántos tienen esa esperanza ahí? Pero yo le pregunto, ¿usted cree que va a vivir ahí? Hermanos, es una ciudad cúbica. Una ciudad. Una ciudad. Con Dios ahí. Y Dios tendrá, hermano, Dios vivirá ahí. Imagínense, Dios, el Todopoderoso, vivirá en ese lugar. Mire lo que Dios nos revela aquí, hermanos. Póngale atención, por favor, a Romanos 8, 18 al 25. Se los voy a leer todos estos versículos, hermanos, para que lo podamos. Tal vez no tenga el tiempo de comentarlo, pero miren lo que Dios nos revela, lo que el mundo anhela hoy en este tiempo, lo que la gente busca y no lo encuentra. Por eso es que vendrán hombres en el futuro, hermanos, ofreciendo cosas y la gente le creerá porque la gente desea la paz, la gente quiere la paz, la gente quiere, hermanos, la prosperidad, la gente quiere vivir feliz, la gente quiere un cambio. Lamentablemente en el hombre no se encuentra, solo se encuentra en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde podrá usted encontrar paz? ¿Dónde podrá usted encontrar prosperidad? En nadie más en este mundo. No hay, todo esto es inseguro. Romanos 8, 18 al 25 dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque dice aquí, el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no en grado, mas por causa de la que la sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Seremos libertados, hermanos, de este cuerpo nos amarra hoy. Este cuerpo nos cautiva hoy, no nos deja, hermanos, pero un día Dios nos va a liberar. Dice, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellos, mas también nosotros gemimos. Nuestra alma, nuestro espíritu gime. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. El único que estará allá será, hermanos, el que tiene las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, es una esperanza, la adopción. Somos adoptados, es a saber, la redención de nuestros cuerpos serán redimidos, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si lo que no vemos esperamos, con paciencia, ¿qué, hermanos? Esperemos. Paciencia.
Paciencia. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia, hermanos. Tengamos paciencia. Sigamos con paciencia esperando, porque eso viene, eso viene. Mire, cada vez que la ciencia aumenta, Cristo se acerca. Cada vez que la ciencia aumenta, Cristo se acerca. ¿Por qué vino el diluvio? No contenderá mi espíritu más con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y entre más la ciencia se aumenta, cuando la ciencia diga, ya sabemos cómo hacer vida, hermanos, entonces ahí Cristo se acerca. Ahora yo le pregunto aquí este aparato y le digo, mira, llámame a mami, mi esposa, llámame a fulano. Y pum, llamando a fulano, ¿me habla este aparato? Y después tienes que poner el código. ¿Qué quieres saber de fulano? ¿Qué quieres saber de fulano? Mira, quiero saber algo de fulano. Recuerda que donde tú estás, ahí estoy yo contigo. Y este sistema está atrasado. Este sistema está atrasado. Ahora ya hay otros sistemas más o menos que puedes hablar y decir, hazme esto, hazme lo otro, hazme acá. Pero están creando sistemas muy probables, hermanos, que ya vas a poder tener una conversación con ellos. Y están empezando a crear, hermanos, robots humanos, robots que hablan, que se comunican. Usted sabe que Japón es un país mucho más adelantado que muchos otros países. Alemania es un país 10 veces más adelantado que otros países. En sistemas y en muchas cosas. Están avanzados. Y hay sistemas, hermanos, que están preparando, imagínese. Imagínese usted tener ya no un perrito, sino un robot en su casa. O un perrito robot. O tener conversación con estos aparatos. Ahora estos aparatos, hermanos, es totalmente diferente. Pues hablan, ellos mismos hablan y entonces van a Google y consiguen la información de Google y pum, pum, le contestan a usted y a mí. Es increíble, es tremendo. Hermanos, recuerde, ¿y qué dijo el Señor, hermanos, en Génesis, cuando la torre de Babel también? Dice, bajemos porque a estos nada los va a detener. ¿Y qué es lo que ellos querían? ¿Llegar a dónde? Al cielo. Bajemos y confundámonos a todos. Entonces, cuando los científicos griten y digan, hoy sí podemos crear a un ser humano. Hoy sí hemos descubierto la vida. Por eso la Biblia dice, cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá, ¿qué, hermanos? Destrucción. Cuando ellos se sientan seguros de que sí lo tienen, vendrá destrucción de repente, porque el único que tiene vida, el único poderoso, el único, hermanos, que nos va a dar todas estas cosas es nuestro Señor. Ahora, en segundo lugar, hermanos, además de esas cosas que tenemos en la eternidad, tendremos una vida perfecta. Una vida perfecta. Ahora veamos a qué le llama la Biblia vida perfecta. Ahora saltémonos al capítulo 22 de Apocalipsis. 22, 1 y 2. Y mire lo que dice aquí, y esto es en la eternidad. El capítulo 21 de Apocalipsis y el capítulo 22 de Apocalipsis son capítulos de la eternidad, que no están en orden de secuencia cronológica de lo que va a pasar, sino que se introducen cosas que se mencionaron en los capítulos anteriores. Pero mírelo cómo empieza aquí el capítulo 22, 1 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Entonces aquí, hermanos, hay un río limpio de agua de vida, un río limpio de agua de vida. Y este río era resplandeciente como el cristal. Mire, este es un cristal resplandeciente y transparente. No es mucho más que esto, pero lo que quiere decir, hermanos, es que usted puede ver como que no hubiera nada. Es un cristal transparente, este río es limpísimo, puro en la eternidad. Y dice, hermanos, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mire de dónde salía, de dónde brota la vida,
¿De dónde brota una fuente de agua, de una roca? Hermanos, el origen salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, porque habla de una ciudad y esa ciudad tenía una plaza. Y dice, y de la una y de la otra parte del río, esté conmigo, este es el río, pero de la una parte del río y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida en la eternidad, que lleva 12 frutos. Este árbol lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Cada mes da su fruto. Este árbol cada mes da su fruto. Y dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Había un río y en ambas partes del río había una calle a cada lado. Y en medio, dice, de acá del río había un árbol. Y este árbol daba su fruto cada mes. Es increíble que el tiempo en la eternidad se medirá a través de un tiempo mensual. Cada mes, enero, febrero, no sé si tal vez serán como los nombres judíos. Pero sí da a entender aquí, hermanos, cada mes, primer mes, segundo mes, tercer mes, y cada mes este árbol da su fruto. Ahora, cuidado con algunas versiones, porque otras versiones dice, hermanos, que los árboles. En otras palabras, mire, hay que tener cuidado pero no altera el producto. En las otras versiones dice, luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Había un río que había vida eterna. Entonces, digamos, si ese río estuviera hoy, literalmente, usted solo va, toma un vasito de agua y usted tiene vida eterna, físicamente. Pero en Juan y a la mujer samaritana, ¿qué Cristo le dijo? Yo soy la fuente. ¿Qué, hermanos? Yo soy la fuente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué es beber de la fuente de Cristo Jesús? Creer en Él. Así que si usted hoy toma de ese río, toma de esa fuente un poco de agua, porque Eva solamente comió un fruto una vez para siempre, y mira los efectos hasta Apocalipsis 20. Solo basta una vez. Y dice aquí, hermanos, dice, ese río salía del trono de Dios. ¿De dónde salía ese río, hermanos? Del trono de Dios. Ezequiel 47 también habla de un río que sale del templo de Dios. Y que se mueve, hermanos, por los montes como dos arroyos donde la gente que anda por ahí tomaba agua. Pero aquí es un río que sale del trono de Dios y del Cordero, el único que tiene vida en sí mismo, la única fuente de vida, el único que puede dar eternidad es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y leíamos al principio, aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? ¿Qué hay que hacer? Creer en Él. Y sigue diciendo, hermanos, en otras palabras, dice, ese río salía del trono de Dios y era claro como el cristal, claro. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada ciudad hay una calle principal. La calle principal de esta comunidad, hermanos, de Washington y de Virginia y de Maryland, es el 495. Esa es la calle principal, esa es la que rodea las ciudades. Me contaba un hermano que unos muchachos recién venidos iban a un lugar y salieron de madrugada, hermanos. Digamos que iban a pasear a algún lugar. Y entonces salieron temprano, hermanos, como a la 1 de la mañana y andaban, hermanos, manejando. Y por último dijeron, mire, ya tenemos hambre, salgamos aquí un rato. Y como no conocían, hermanos, toda la noche anduvieron por 495 pensando que ya iban lejos. Sí. Baltimore tiene la 695. También tiene la 895. Y la 695 es la misma estrategia. La misma estrategia. La 495 conecta aquí al 95, a la 66 y así a otras partes, a la 50.
Entonces, allí en esa ciudad también, hermanos, habrá una calle principal. Habrá una calle principal. Y dice aquí, hermanos, era claro, sus aguas cubrían, y dice, en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había, aquí dice, habían árboles. Esta es la tele. Habían árboles que daban fruto una vez al mes. Allá en esta versión dice un árbol, aquí dice árboles. Pero lo importante, hermanos, es que había un árbol. Y podemos creer más en un árbol, porque la Biblia habla de un árbol solamente, hermanos, un árbol. Y dice, y sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. Y en cada orilla de la orilla había árboles que daban fruto una vez al mes. O sea, 12 veces al año, ciclo de meses. Sus frutos dan vida eterna. Dan vida eterna. Y sus hojas sirven para sanar la enfermedad del mundo. Hay cosas misteriosas que nosotros no sabremos. Hay secretos de Dios. Pero yo creo que Dios algo quiere enseñarnos. Si lo pusiéramos físicamente, entonces, hermanos, habrán árboles en la eternidad, y usted siente un malestar, agarra una hoja, naturalmente, se la come y se le quita el malestar. Bueno, esto encaja también cuando Cristo venga, porque la humanidad estará enferma, y en una versión dice aquí mismo dice, hermano, y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Y en otras partes dice, de las naciones que fueron salvas. ¿Cuántos quisieran vivir así en un huerto, en un jardín, que siente un dolor, agarra una hojita, se la come y se sana? Pero eso también es espiritualmente. ¿Cuánto nos hemos comido a Jesús? Nos hemos comido a Jesús. ¿Cuándo nos comimos a Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre. Entonces nos comemos a Jesús. ¿Y qué ha hecho Jesús a través de su sangre, de su vida? Nos ha sanado. Dijo David en el Salmo 103, Él es el que perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Entonces, hermanos, en la eternidad hay cosas que Dios no nos revela. Pero así como en la eternidad Dios va a secar las lágrimas, en la eternidad también Dios, hermanos, quiere enseñarnos lo que pasó con Eva. Dice en Génesis, hermanos, dice en Génesis que habían, ¿cuántos árboles habían? Habían 2 árboles. Dice en Génesis 2:9, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo habían 2 árboles al principio. Entonces Dios nos lleva al principio. Dios quiere introducirnos, hermanos, que lo que Él quería al principio, ahora lo está haciendo al final. Y que el diablo le dijo a Eva, Eva, come. Es mentira, ustedes no van a morir. ¿Y qué hizo Eva? Hermanos, tomó lo mismo. El principio nos revela la eternidad, nos revela el futuro. Entonces, ¿qué hizo Eva? Agarró de la hoja, agarró del fruto, lo comió. Lo dio a su marido, lo comió, su marido también comió, participó con su marido. Y eso bastó, y se escondieron, y Dios los buscó, y ellos le dicen que se habían escondido, ¿dónde están? Y Dios le dice, lo primero que le dice, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y habían comido. Y por ese árbol que comieron, hermanos, ahora dice aquí, hermanos, el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre, dice, y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo,
2:16. De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? El día que tú comes a Jesús, que es el árbol de la vida, el momento que tú comes, si a este le dio muerte, ¿qué nos va a dar a nosotros? ¿Vida qué? ¿Pero vida qué? Eterna. Entonces Dios nos está revelando lo que pasó en el principio. Y es lo que pasará en el futuro. Y hermanos, Eva comió, dice el versículo 3:6. El versículo 3:6 dice, hermanos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar y la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella, comió. Y al pronto comer, hermanos, ¿qué pasó? Su relación con Dios fue cambiada. Ahora, ¿qué hizo Dios con el árbol de la vida? ¿Sabe usted que Adán y Eva nunca comieron del árbol de la vida? Sino que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la consecuencia, el resultado de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal es lo que tenemos hoy: los hospitales, las enfermedades, el pecado, la desobediencia. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran comido de ese árbol? Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice aquí Génesis capítulo 3, verso 24. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nadie ha comido literalmente de ese árbol. El diablo podía llegar y comerlo y tener vida eterna. Pero hermanos, Dios dice que puso querubines al oriente en el huerto y puso, hermanos, una espada que se revolvía a todos lados para evitar que entraran a comer del árbol de la vida. Y entonces aparece ese árbol hasta aquí en Apocalipsis, hermanos. Y ahora las naciones que hemos sido salvas, seremos salvas y vivimos eternamente porque hemos comido el fruto, el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Solo en eso hay salvación. Ahora, si cada mes da su fruto, y va a haber que comer cada mes de ese fruto, ya solo Dios lo sabe. Literalmente. Si lo hacemos literalmente. Hay misterios que no sabemos. Hay gente que murió en los dientes de un tiburón. Hay gente que una bomba, ¡pum!, lo explotó. Tantas cosas que pasarán. Pero lo importante que nos enseña aquí, hermanos, que será una vida perfecta. Ahora, ¿qué hace usted cuando le da dolor de cabeza? ¿Qué busca? ¿Qué buscamos inmediatamente? Ya ni la Tylenol ni los 5 nos hace efecto. Ni la morfina. Sí, nos hace efecto para el dolor. Así es que habrá, hermanos, este árbol de la vida que es nuestro Señor Jesucristo, de una forma natural y literalmente, hermanos, y también de la manera espiritual, porque el versículo que iniciamos dice, hermanos, que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así es que la vida eterna solamente está en Cristo Jesús, que es representado aquí por el árbol, hermanos, de la vida. En esa tierra nueva será finalmente, hermanos, quitada también la maldición. Dice que ya no habrá más maldición. Dice el 22, 3 y 5. Y no habrá más maldición, sino que del trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes, y allí
no habrá más noche, ni tiene necesidad de lumbre, ni de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios la alumbrará y reinará para siempre, jamás. Lo que Dios ideó en el principio, que hubiéramos siervos leales, que le amáramos a Él y le sirviéramos por amor, hermanos, dice que ahí sucederá lo que Dios quería. Y dice que Él pondrá, hermanos, su nombre en sus frentes. Seremos pertenencia de Él y haremos su voluntad y le serviremos, hermanos, y viviremos con Él para siempre. Aquella maldición que Dios puso en Génesis al principio, hermanos, al hombre, eso también será, hermanos, terminado. Y ahí, hermanos, dice que seremos semejantes, dice 1 de Juan 3:2, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice la Biblia, tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? No solamente le vamos a ver, sino que seremos, hermanos, semejantes a nuestro Dios. Ahora, hermanos, quisiera tocar en breve este punto. No más lugar para cambiar. Tu destino estará determinado si recibes a Jesús o no. Leamos el verso 11 de Apocalipsis 22. No puedes, si tú eres santo hoy, si tú eres una persona justa, no te apartes a la inmundicia. Dice aquí Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado. ¿Qué dice, hermanos? Todavía. Está el camino angosto y el camino ancho. Pero viene un punto que el que está en el camino inmundo, sucio, no podrá regresar al camino limpio. Como un túnel que no tiene reversa, sino que solo para adelante, solo para adelante. Y por eso dice, el que es injusto, siga siendo injusto. ¿Qué pasa con una persona, hermanos, que es injusta en la iglesia? Yo quiero decirle, hermanos, que a la iglesia venimos diferentes clases de gentes, con diferente moralidad, con diferente estilo de vida. Pero, hermanos, la vida de esas personas no es lo que nosotros representamos. Está bien que vengan a una iglesia, pero hay personas, hermanos, que están en grandes pecados, en grandes injusticias, en grandes suciedades y piensan que están bien delante de Dios. Se sienten los grandes, se sienten orgullosos, como que nada pasa. Y siguen en su pecado y no se arrepienten. Y por eso, hermanos, si no se arrepienten, llegará el punto, llegará el momento de la decisión. Su destino estará, hermanos, estará determinado por sus acciones. Hoy Dios llama al arrepentimiento y por eso dice aquí el verso 11, dice, el que es injusto, y es increíble ver, hermanos, que no le habla al mundo, sino que le habla a los justos, a los santos. Aunque hay una gran diferencia de una persona justa y de una persona santa. Una persona puede ser justa y no ser santa. El apóstol Pedro habló de Lot y dijo que era un hombre justo, pero en sus elecciones, en las elecciones que él hizo, no se ve que él era un hombre santo. Samson también pudo ser un hombre justo, pero no fue un hombre santo. Salomón era rey, hacía justicia, pero vemos en su vida que no era un hombre santo. Hay una diferencia en ser justo y en ser santo. Entonces le habla a los santos. Y es increíble que le habla a los santos, no le habla a los del mundo. Y dice el verso 11, hermanos, y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, mire, hace la diferencia de justicia y santo, y el santo, sea, ¿qué dice, hermanos? Daniel fue un hombre santo y justo, que vivió en el mundo y se mantuvo justo y santo. Justo y santo. Imitemos a ese hombre, imitemos, hermanos, a él. ¿Por qué? Dice 1 de Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres
antes que vengan a ellos a juicio. Son manifestados, mas a otros les viene después. ¿Hay pecados ocultos en tu vida? Si hay pecados ocultos en tu vida, decía Pablo, algunos les viene a juicio y son manifestados, pero a otros les viene después. Y estas personas siguen, pero habrá un momento, hermanos, donde no habrá retorno. Será un vuelo de una vía, no más. Y no podrán regresar. Y aunque quieran volver al camino angosto, al camino recto, pero hoy en esta vida, hermanos, podemos arrepentirnos. También dice Marcos, hermanos, también dice, también el verso 25 dice, asimismo las buenas obras antes son manifestadas. Asimismo las buenas obras antes son manifiestas. Y las que son de otra manera no pueden esconderse. También las buenas obras. Ahora dice Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser descubierto. Si alguno tiene oídos, oiga, tiene oídos para oír, que oiga. Hay cosas ocultas, hermanos, que pasan. Ahora mire la bienaventuranza que Dios da acá en este libro. Verso 14 del 22. A los que dejen de hacer lo malo, se lo leo en otras palabras. A los que dejen de hacer lo malo, Dios les bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Dice que aquellos que dejen de hacer lo malo, aquellos que guardan sus vestiduras puras, aquellos que obedecen a Dios, dice otra versión, Dios les va a dar el derecho de comer del fruto del árbol, y que entren por el portón, en que entren por los portones de la ciudad. Esa es una de las séptimas bienaventuranzas que nos da el libro de Apocalipsis. Ahora, hermanos, dice el verso 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira, estarán fuera. Una versión dice los perros, pero en otras palabras dice, hermanos, afuera se quedarán los malvados. Una persona, hermanos, una persona hechicera, una persona disoluta, una persona, hermanos, homicida, un idólatra, y cualquiera que ama y hace la mentira, es una persona malvada. Es una persona malvada. Y ahí están, hermanos, los pecados que aquí menciona. Y dice, hermanos, que estas personas, que hacen estas cosas, dice, hermanos, que se les va a negar la entrada a la eternidad. ¿Ve usted cómo este cuadro aparece ya en la eternidad? ¿Por qué? Porque Juan está revelando lo que él vio. Lo que pasó en el gran trono blanco, donde dice que ahí solamente no entrará ninguna cosa sucia, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. No tiene una secuencia. Entonces, hermanos, para terminar, ¿cuál es la invitación final? Apocalipsis 22:17. Esta es la invitación final. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida de balde, gratuito. ¿Cuántos queremos que Cristo venga? Pero no solamente que Cristo venga, tú ven a Cristo hoy. Tú ven a Cristo hoy. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Ven al Señor. Ahora termino con esta pregunta. ¿Vale la pena seguir a Cristo, hermanos? ¿Vale la pena? Vale la pena. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que tú nos has prometido, Padre. Por eso glorioso, por eso eterno. Por eso, Padre, que Cristo logró en la cruz. Y dice que Él sufrió la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. Por el gozo que fue puesto, Señor, sufrió la muerte, sufrió la cruz. Sufrió todo lo que, Señor, le hicieron por amor a nosotros. Gracias, Señor.
Ahora aquí somos tus siervos por tu voluntad. Te pedimos que tú nos ayudes a hacerte más fieles, a amarte, a responderte y a servirte de una manera incondicional, con amor, como tú lo hiciste por nosotros. Sigue hablando, Señor, a través de tu palabra, a todos los que estamos acá, porque tu palabra dice, Señor, que tú, Señora, estás en contra de aquellos que escuchemos esta profecía, Señor, y que no hagamos caso a ella, Padre. Señor, ayúdanos a poder hacer caso a tu palabra. Y Juan se despidió, y Señor, también murió, pero sabemos que Juan resucitará, y todos aquellos que escucharon lo que en este libro dice, Señor. Y también confiamos hoy que los que estamos acá, Señor, y hemos escuchado de tu palabra, Señor, también. Porque después no tenemos nada que hablar, sino de pensar, Señor, en lo que tú nos vas a dar, en lo que viene después, Padre, cuando tú vengas y vivamos contigo por la eternidad. Qué gozo, qué alegría, qué glorioso será, Señor, ese día cuando tú vengas. Recibe hoy en este tiempo la honra y la gloria por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.